Ya. Ya, bacán. Bueno, hola a todos y todas, gracias por venir. Bueno, me imagino que si están acá es porque les interesa el tema del apego en general, así que voy a tratar hoy día de hablar un poco sobre el... Sí, nunca está de más recordar un poco las definiciones de apego, porque a pesar de que uno sienta que sabe de apego, igual siempre tiene tantas complejidades que siempre está bueno como repasar un poco a qué nos referimos y todo. Y lo que también espero hoy día es poder como mostrar algunas actualizaciones, como miradas actuales sobre el apego, como cosas que se han acordado a través de consensos de expertos, por ejemplo, y de la evidencia que se ha ido recolectando a lo largo de estas décadas de investigación en apego, y cosas que ahora sabemos que son súper importantes, cosas que sabemos que no eran tan importantes en realidad, cosas que se han ido distorsionando a lo largo del tiempo, y a ver si de esa forma podemos ir conectando algunas cosas de la teoría del apego y de su investigación con nuestra práctica clínica. Y para eso obviamente vamos a tener que reflexionar sobre algunos usos y malos entendidos de la teoría, que los podemos discutir al final. O sea, me imagino que van a tener preguntas y eso es los últimos 15 minutos pueden ser una muy buena instancia para discutir cosas que se les vengan a la mente, que piensen como reflexiones sobre el tema, etc. Entonces vamos a, a ir a la definición. O sea, ojalá podamos todos pensar un poco como en qué pensamos que es el apego. Yo también siempre que tengo que definirlo como que me enredo y digo ya, ¿por dónde lo agarro? Porque en realidad se puede definir de 8000 maneras y hay varias definiciones de apego. Y al menos a mí me sirve como pensar, cuando pienso en el apego, como que trato de pensar al tiro en las conductas de apego y pensar en esta como instinto a buscar que alguien nos proteja. Entonces, al tiro trato de irme como a la base y pienso ya, a ver, no, el apego es esta tendencia que tenemos con lo que nacemos, esto con lo que venimos equipados para poder sobrevivir, que nos permite sobrevivir a pesar de que no sabemos hacer las cosas por nosotros mismos, pero parece que tenemos un mecanismo adentro nuestro que nos permite pedir ayuda en un modo en el que es súper efectivo y que además lo logramos hacer siendo guaguas que no saben hablar. Entonces, ese mecanismo son las conductas de apego y que ese mecanismo funcione y que haya gente que escuche ese llanto o esas conductas de apego y haga algo al respecto, que ocurra todo eso, podríamos decir que es el apego, todo eso, ese sistema completo. Entonces, podemos decir que una tendencia que es biológica en el sentido de que es innata y también que está conectada con varios procesos biológicos, pero qué cosas no lo están. Pero bueno, nos referimos en el fondo que nacemos con esto. Y que es las conductas de apego, o sea, esto, el llanto, vayan pensando en conductas de apego que conocen, se activan ante la amenaza o ante una separación o ante algún malestar, o sea, frente a alguna situación que pone como en riesgo nuestra supervivencia, que se activa nuestras conductas de apego para buscar que alguien nos ayude y nos acuda a poder resolver ese problema que no podemos resolver por nosotros mismos. Ya, entonces lo que dice Bowlby es que el, que alguien tiene un apego hacia alguien significa que está dispuesto a buscar proximidad y contacto con esa persona, con esa figura específica, y hacerlo en ciertas situaciones específicas también, especialmente frente a situaciones de amenaza, de estrés, con alguna sensación de malestar. Entonces, acá hay dos distinciones que me parece súper importante hacer, que es entre refugio seguro y base segura. No sé si cachan la diferencia, porque a veces se usan como indistintamente. Les invito a pensar en sus mentes cuál puede ser la diferencia entre estas dos. Porque uno dice, ya, las dos tienen que ver con seguridad, como con entregarle seguridad al niño o la niña. Pero lo importante de que haya una diferencia es que en un caso, la base segura es como yo me siento seguro y por lo tanto puedo ir a explorar, y en otro caso es, me siento amenazado y tengo a dónde acudir. Entonces, la base segura es como las condiciones básicas para que yo pueda ir a explorar, y en el refugio seguro es ir, sé que cuento con un lugar al que ir en caso de necesidad. Entonces, en el apego seguro, estas dos se dan de la manera como esperable, y en los apegos inseguros, en la estrategia de apego insegura, ambas están como no funcionan de la manera como más, como debería funcionar para un mayor bienestar, sino que en esos casos lo que ocurre es que la base segura, o sea, no hay tanta exploración, entonces hay uno, como por ejemplo uno ve, no hay, la persona no se siente tan libre de ir a explorar, por lo tanto parece que no cuenta con una base tan segura y no recurre al refugio en caso de amenaza, o
recurre al refugio, pero este refugio no le devuelve la homeostasis. Entonces, en ambos casos no funciona como refugio seguro. Pero no voy a entrar en los detalles de las diferencias individuales en esta charla. Más adelante voy a explicarles por qué. Ya. Entonces, algunos cuidados que favorecen el apego seguro son estabilidad y sensibilidad, continuidad afectiva, eso es súper importante, la continuidad, y una respuesta adecuada ante la necesidad. O sea, que el que haya, el cuidador responda de manera estable, o sea, que más o menos es casi siempre igual, puede que a veces no, pero con, más o menos es similar la respuesta la mayor parte del tiempo, entonces uno la puede predecir. Es sensible, o sea, la respuesta tiene que ver con la necesidad del niño. El niño está llorando porque tiene frío y la respuesta del ambiente es abrigar. Hay una cierta continuidad afectiva, o sea, lo mismo como en el fondo podemos, o sea, es la misma persona, en el fondo, eso es demasiado importante. Esa continuidad quiere decir que es el mismo ser humano de carne y hueso que me está proveyendo de estos cuidados, como que tengo varias oportunidades de entrenar este vínculo, porque son varias oportunidades en las que esta persona de carne y hueso me provee de cuidados, lee mis necesidades, es sensible, es estable, etcétera, y responde de manera adecuada frente a mis necesidades. Ya, ya, todo esto entonces es como con una persona, pero lo que hoy sabemos es que porque claro, tal vez nos va a sonar súper obvio a nosotros, a las personas que estamos acá, pero al principio de la teoría del apego y en general de todas las cosas de psicología que se tocan con la psicología del desarrollo o con cómo nos afectan las cosas de la infancia y la adultez, casi siempre van a poner a la madre como en el primer lugar, como que obviamente que ahora nos suena como ya, pero obvio que la madre no es la madre, es la función materna, otras cosas, pero nunca está de más recordarlo. Entonces, no solo no es la madre, sino que tampoco es una sola figura, sino que hoy sabemos que el apego es más bien una red relacional y que cuando Bowlby habló de una figura específica, no se refería a que era una sola persona, sino que se refería a esto que les decía de la continuidad de la persona, ¿sabes? Que en el fondo que no sean cuidadores cambiados, porque acuérdense que el problema que observó Bowlby cuando empezó a formular su teoría es que fue en los hospitales y en estos niños y niñas que eran cuidados todos los días por alguien distinto, y ahí era donde se les enredaba todo, porque uno tiene que poder establecer un refugio seguro y una base segura con una persona de carne y hueso que es la que vamos a saber, a esa persona nos vamos a pegar, no vamos a generar apego así con distintas personas que nos cuidan, podemos tener otro tipo de vínculos con esas personas, pero no de apego. Una relación de apego requiere de esto, de que sea la misma persona que se va repitiendo. Pero eso no quiere decir que solo una persona va a ser tu figura de apego, sino que puedes tener muchas figuras de apego. Pero esas figuras de apego tienen que tener cierta constancia en el tiempo. Entonces, niño y niña se pueden apegar a más de un cuidador. Y esto lo sabemos por varios estudios que hay en niños y niñas que han sido como familias adoptivas, en familias de acogidas, en estudios en educación de párvulos también, donde se ha visto que a veces las educadoras de párvulo eh, la relación con la educadora de párvulo a veces tiene algunos componentes de relación de apego y en algunos casos incluso se puede considerar una relación de apego. También esto de que en el fondo también nos va a sonar súper obvio, pero en algún momento no lo fue, que esto de que la alimentación no está asociada al apego. Entonces no es como que yo me apego a mi mamá porque mi mamá me da leche, sino que yo me apego a mi mamá porque mi mamá me protege. Y bueno, y que me dé leche bacán, o sea, no sirve para otras cosas, pero no es ese el motivo por el que yo me apego a ella. Y acá aprovecho de recordarles o de mencionar, porque esto igual es algo medio obvio, pero como que siempre se pasa por alto, que es que el apego es una necesidad primaria, no es secundaria a algo. Entonces, tal como tener sed, querer tomar agua, tener hambre, que son necesidades primarias para la supervivencia, apegarnos a alguien es una necesidad primaria, no es secundaria a otra cosa, no es que porque tengo hambre me apego a alguien que me va a alimentar, sino que el apego mismo es un sistema motivacional, es algo que motiva la conducta, algo que es un motor que nos lleva a hacer algo. Y en este caso, este motor nos lleva a pegarnos a alguien, a vincularnos afectivamente con alguien, eh, porque eso nos va a permitir sobrevivir. Entonces, como el motivo por el que existe este sistema motivacional es un motivo arraigado en la evolución de nuestra especie. Entonces, seguimos con esto de la red, del apego como red relacional. Y
¿cuál es el tamaño de esa red? Uno podría preguntarse entonces. Ya, entonces, si decimos que el apego no es con una persona, sino que es con figuras específicas, o sea, que son siempre las mismas, pero pueden ser más de una, ¿cuántas personas pueden ser? Eh, lo que se ha visto es que a medida que los seres humanos vamos creciendo y desarrollándonos y nuestras capacidades cognitivas van aumentando, podemos tener más cantidad de relaciones de apego porque si es que como que nos basamos en la teoría de que existen como representaciones de apego en la adultez, estas representaciones son, mientras más personas sean, van a requerir ser más complejas. Por lo tanto, necesitamos un nivel de desarrollo cognitivo mayor para poder tener una mayor red de relaciones de apego. Pero más que nada, o sea, lo más importante es que las relaciones, para que una relación se convierta en relación de apego, tiene que esa relación tener distintas oportunidades de aprender de contingencias. Y en relaciones, o sea, como relaciones que tienen componentes de apego, relaciones en las que yo puedo contar con la otra persona como alguien que me va a acudir y a quien yo puedo como instintivamente buscar proximidad con esa persona frente a una situación de amenaza. Cuando se empiezan a dar esas características y hay varias oportunidades en las que se dan esas interacciones, la otra persona se puede convertir en una figura de apego. ¿Ya? O sea, no va a pasar de la noche a la mañana, sino que va a pasar a partir de esta como acumulación de experiencias en las que la otra persona funciona como un refugio seguro para mis ansiedades y se convierte en una base segura cuando voy a explorar. Bueno, otra cosa así como media actual es el tema de, bueno, los papás, no voy a profundizar mucho en esto, pero solo recordarles que o sea, ya dijimos que el apego no se refiere exclusivamente a las madres, como también es algo que nos debe sonar súper obvio, pero no está de más recordar que hasta los años, o sea, hasta hace poco, en verdad, los padres masculinos no existían mucho en la investigación, o sea, lo más cuando las investigaciones de apego eran como, incluían al padre, era como con información nomás, como que la mamá era la que iba al laboratorio y sobre el papá se preguntaban cosas como, ¿está ausente o presente? ¿Cuánto gana? ¿Cuál es el nivel educacional del padre? Y sería, pero no se investigaba el vínculo, ni mucho menos como la interacción entre padres e hijos, pero eso ha ido empezando a cambiar mucho en los últimos, en el siglo XXI, y algo interesante es que hoy en día no solo, o sea, hoy en día sabemos que, por ejemplo, los niños pueden tener un, como una tendencia a desplegar estrategias de apego de un tipo con la mamá y de otro tipo con el papá, por ejemplo, y otro con la abuela y otro con una persona que le cuida de manera remunerada y la tía con quien sea. Entonces, y es de manera independiente, y que estos apegos contribuyen de manera independiente al desarrollo del niño o niña, o sea que puede tener apego seguro con la mamá y apego desorganizado con el papá, y el, igual no porque tenga desorganizado con el papá, eso le va a afectar en la posibilidad de tener apego seguro con la mamá. Entonces, no, como que le llevan influencias distintas. Y esto, en algunos estudios muestran que incluso, o sea, que por suerte, como que pesan más los buenos. O sea, como que tenga un apego seguro le va a pesar más que tenga un apego inseguro, por ejemplo. Con que tenga un apego seguro ya eso puede ser un predictor de mejor salud mental y de la posibilidad de vincularse de manera segura en el futuro en otros vínculos. Ya. Y bueno, entonces, ¿qué hay de los tipos de apego? Que al principio les dije como ya, pero no voy a entrar en el tema de los tipos de apego y las categorías y eso, eh, porque, porque les quiero decir que lamentablemente tenemos un sesgo, los seres humanos, a llevar nuestra atención a las categorías, que si no hablan de categorías, imagínense, está súper de moda la astrología, cualquier cosa que nos diga como existen 8 tipos de personas, las A, las B, las C, cualquier cosa que categorice a las personas y la conducta humana, como que nos llama mucho la atención y nos quedamos pegados con eso. Y empezamos a clasificar nuestro entorno como, ah, entonces mi mamá es narcisista, mi tío es Géminis, da lo mismo. Entonces, obviamente las categorías de apego al tiro agarraron vuelo porque también para el trabajo clínico suena súper seductor, como que alguien llega y te diga, oye, existen 4 categorías para que puedas entender cómo tus pacientes se relacionan con la gente. Eh, es súper como ya, bacán, que ganas de poder evaluar eso y saber qué tipo de apego tienen mis pacientes y así poder intervenirlo fácilmente. Pero siempre la mente es más compleja, por eso el modelo biomédico nunca nos ha servido mucho acá y en el caso del apego, la cuestión es harto más compleja. Entonces, las categorías que se pusieron de moda,
incluso no solo como que se pusieron de moda, como porque hay videos en TikTok sobre apego seguro y seguro, sino que se pusieron de moda en el sentido de que se han escrito libros, se han armado hasta terapias al respecto, muchas personas las ocupan como para trabajar en la clínica, pero desde la teoría del apego más dura, digamos, que es la corriente de la teoría del apego que viene de las ciencias del desarrollo, de la psicología del desarrollo como más rigurosa científicamente, no, hay un poco de preocupación por esto, porque en el fondo eso de las categorías de apego no es lo más importante de la teoría del apego, de hecho es como es de las cosas que, como menos importante que tiene la teoría del apego para aportar. Y no solo eso, sino que eh, puede ser como un poco dañino empezar a aplicar categorías de apego como si fuesen diagnósticos o tipos de personalidad, porque no lo son. Entonces es como casi que astrología, porque en el fondo las categorías de apego están armadas para la investigación y las herramientas que tenemos para medir apego, niveles de seguridad o estrategias recurrentes en las personas, son herramientas que están hechas para la investigación y además, en realidad, la única herramienta que tenemos confiable para medir apego es la situación extraña. Me quedé pegada. Ya, ahí. Me había quedado pegada, pareció, ¿no? ¿No? ¿José? Ah, ya, acá. Entonces todos se quedaron pegados. Ya. Y la única herramienta que tenemos es la situación extraña, que es para infancia, entonces para primera infancia. Entonces no es mucho más lo que podemos hacer con las categorías. No han sido validadas para su uso en la práctica individual. Y esto nos lleva a algo aún peor, que es usar el apego como categorías diagnósticas, que también es un problema que ha habido. Entonces están estas como, de partida está esta idea como de que si alguien tiene apego seguro, entonces está todo bien. Si alguien tiene apego evitativo, puede ser que se va a deprimir. Si alguien tiene apego ansioso, entonces va a tener trastorno de personalidad, borderline. Si nos vamos a enredar con esto ya, ¿qué significan estas categorías de apego? O sea, que alguien tenga apego seguro, inseguro, ¿de qué nos sirve saber eso en la clínica? Eso, entonces ahí es lo que ha ocurrido que esto no es un diagnóstico clínico y es peligroso ocupar estas categorías de manera reduccionista, por lo que les decía antes, que en el fondo vamos a tender siempre tenemos sesgos cognitivos que nos llevan a eh, querer categorizar las cosas y a las personas. Y la teoría del apego no sirve para eso. Entonces, cuando empezamos a clasificar a las personas por sus estilos de apego, estamos como cerrando una reflexión que podría ampliarse. O sea, el tema de los vínculos y de cómo una persona se vincula es mucho más complejo que sus estilos de apego y las estrategias de apego que habitualmente despliega. Y la información que tenemos desde la teoría del apego nos sirve para entender eh, otras cosas con respecto como a los pathways del desarrollo, ¿ya? Como a los senderos de desarrollo que sigue el ciclo vital de un niño o niña. ¿Y por qué esto ha sido tan dañino? Y soy como tan categórica con esto, es porque no sé qué tan familiarizados están con esto, pero en el mundo como de la protección a la infancia, la situación extraña u otros instrumentos que se han utilizado en el mundo de la teoría del apego y de la psicología del desarrollo, han empezado a utilizarse para, por ejemplo, como predecir o diagnosticar maltrato infantil en situaciones en las que sin tener como ninguna evidencia. Entonces, por ejemplo, el apego desorganizado, que es eh, un set de conductas de apego que se han asociado generalmente a maltrato infantil, han pasado a ser como indicadores de maltrato infantil y no son indicadores de maltrato infantil. No, eso es lo que hoy sabemos es que, que ocupar el apego desorganizado como indicador de maltrato infantil es problemático para los dos lados. O sea, hay niños que tienen apego desorganizado que no han sido maltratados y hay niños que han sido maltratados que no presentan ninguna señal de apego desorganizado. Entonces, eso hace que a los servicios de protección se les pasen casos súper importantes. Y se han tomado decisiones relevantes sobre el destino de familias en base a utilizaciones mal utilizadas de la teoría del apego. Por eso entonces el mundo de la investigación en apego se ha puesto como más brígido con eso, a decir como ya paren, o sea, en verdad esta no era la idea, no, las categorías de apego no son astrología, no son tipos de personalidad, no podemos tomar decisiones importantes en políticas públicas en base a esto porque
necesitamos mucha más investigación, necesitamos investigación mucho más, de mucha mayor calidad, porque son temas muy complejos que requieren de estudios longitudinales y experimentales, necesitamos que pase tiempo y necesitamos sobre todo replicar los estudios para que la evidencia sea suficientemente robusta como para que nos permita informar las políticas públicas. Ya, pero no me voy a ir tanto en eso porque me tinca que la mayoría del público acá es más del mundo clínico, así que no me voy a meter tanto en el detalle de la investigación, pero igual me gusta como que el mundo clínico sepa lo que está como tras bambalinas de las teorías que se utilizan en la práctica, porque todo esto está pasando detrás y estas son como también formas de poder entender que cuando tratamos de entender a nuestros pacientes, eh, la, las dimensiones, sobre todo las dimensiones relacionales, son mucho más complejas que teorías que puedan categorizar. ¿Ya? Entonces, en el fondo, mi invitación también es a pensarlo de manera más dimensional y menos categórica, o sea, como entender más las dimensiones que tienen las relaciones, por ejemplo, y cómo se están dando, con qué frecuencia, intensidad, etcétera, y no tanto en categorías, como no en cajitas, ¿ya? Sino como en características, por ejemplo. Entonces acá un resumen, perdón, esta lámina está horrible y llena de palabras, pero no alcancé a arreglar. Pero esta sería como un mini resumen de lo que he dicho hasta ahora. Entonces ya, todas las personas recién nacidas tienen la competencia para desarrollar una relación de apego, ya lo que les decía al principio. O sea, nacemos con esta capacidad, por lo tanto, nacemos con la capacidad de hacer que alguien venga y nos ayude. Y eso es lo que nos permite sobrevivir y esa capacidad la tenemos porque la heredamos a través de la evolución de nuestra especie. Eh, Luego, cada niño o niña se va a pegar a uno o a más cuidadores que sean capaces de regular su estrés y su ansiedad, cuando estos estrés y ansiedad se vuelven abrumadores y las niños y niñas no lo pueden regular por sí mismas. Entonces, esa idea es la que les decía al principio, que si bien Bowlby habló de eh, de que eran figuras específicas, esto no quiere decir que uno se apegue a una sola persona, mucho menos a la mamá, ya lo dijimos, o sea, hasta la mamá, el papá, la abuela, el tío, da lo mismo que la cuidadora pagada, lo importante es, remunerada, perdón, lo importante es que son relaciones en las que hay como oportunidades de experimentar a la otra persona como un refugio seguro y como una base segura, y que son esas instancias de sentirse protegido por la otra persona las que van construyendo que esa relación sea una relación de apego y no cualquier otro tipo de relación. Eh, y entonces, si bien la conducta de apego es innata, la calidad del vínculo completo de apego y cómo se va a ir dando, cómo se va a ir dando este sistema de apego que les decía al principio, que comprende el set de conductas que despliega el niño o niña y también el set de conductas que despliega el cuidador y cómo estas conductas se van retroalimentando y van generando unas ciertas expectativas por parte del niño de qué es lo que va a ocurrir en el ambiente cuando necesite ayuda, ¿ya? Entonces, todo ese sistema va a depender también del entorno social, a pesar de que sea innato. O sea, que en el fondo cuando decimos que es innato o que es biológico, no estamos diciendo que es no estamos siendo deterministas. No estamos diciendo, entonces viene de fábrica y uno nace con una forma de apego y esa es, sino que incluso desde el momento uno van a haber elementos en la conducta de apego que van a provenir de cosas como más de fábrica, entre comillas, como cosas más relacionadas al temperamento, por ejemplo, y van a haber otros elementos que van a estar más relacionados con el ambiente, con lo que vaya ocurriendo, y también con el ambiente entendido de manera extensa, no solamente el ambiente como la familia nuclear, sino que también todo lo que rodea a la familia y el contexto social y sociohistórico en el que está inserto. Ya, entonces, la, la distinción que les dije al principio también entre como refugio seguro y base segura, que eh, es importante porque a veces ocurre que en algunos sistemas de apego-cuidado, en algunos como díadas cuidador niño-niña, se da una pero no se da la otra. O sea, hay cuidadores que son como suficientemente buenos y logran crear un refugio seguro contra el daño. Em, ya, acá, volviendo a esto, ya. Pero no funcionan también como base segura. Entonces, no sé si se les ocurre algún ejemplo de cuando se da una pero no la otra. Les invito a pensar. Puede ser un ejemplo que conozcan o algo que se estén imaginando.
Ya, miren, entonces yo les voy a soplar. Eh, Imagínense en las veces que cuidadores que, por ejemplo, ahí Sebastián levantó la mano. Genial. Cuéntanos. Sí, o sea, pensando un poco como tratando de no caer demasiado en las categorías, pues, pero quizá una familia que era muy orientada hacia objetivos, o en el fondo ayudaba mucho a cosas que eran necesarias para sobrevivir en la vida, como organizarse, tener buenos hábitos, etcétera, pero que no tenían tanta capacidad de reflejo emocional. ¿Mm? Quizá la base tenía que ver un poco más como con justamente esto, como con esa confianza que se construye, algo más relacional, más diádico, más de regulación, versus como algo más, como quizá como que tenga que ver más con el refugio, como con el peligro inmediato, no sé. Pues. Eso es lo que se me viene a la mente. Ya, sí, o sea, yo creo que igual hay algunas ideas que podemos pensar como, ahora llevándolo un poco más como algo más concreto, pero pensando que el apego tiene que ver con conductas de búsqueda de proximidad con el cuidador y del el cuidador como que responde a esta necesidad, pensándolo así como aún más concreto, pero en la línea de lo que estaba diciendo Sebastián, podemos imaginarnos como que hay díadas, por ejemplo, donde donde el cuidador tiene la capacidad de actuar como refugio frente a situaciones de estrés, pero a veces ese refugio es como un poco excesivo, como que en el fondo puede ser que, voy a poner un ejemplo mío, de hecho, ya. Por ejemplo, ya yo, cuando mi hija mayor era chica, yo estaba súper angustiada, entonces me pasaba que como que sobreempatizaba con la necesidad de ella de ser protegida en algunas situaciones, que eran situaciones que yo encontraba que eran terribles, porque para mí eran terribles, como cuando, como, no, típicas cosas que uno dice como, no, yo no voy a dejar que nunca mi hija se sienta sola, por ejemplo, porque mi mamá me hizo a mí sentir sola, entonces yo nunca voy a dejar que mi hija se sienta sola, entonces cuando yo sentía que ella se sentía sola un segundo, yo, no, la voy a proteger de este sentimiento. Y ya, después me di cuenta que estaba como sobreempatizando, o sea, estaba como leyendo esa necesidad de ella como el triple del tamaño que en realidad tenía, porque a mí me resonaba mucho. Entonces, en ese caso, por ejemplo, puede ser que yo haya estado siendo un buen refugio seguro, como ya refugiándola bien, porque sí, estaba refugiada de que no le pasara eso, que en ese caso era visto como la amenaza, pero no estaba yo siendo una buena base segura, porque no le estaba permitiendo ir a explorar en una manera como más libre, porque en el fondo yo estaba tratando de prevenir un potencial peligro que ni siquiera existía, entonces con eso le estaba como restando posibilidades de ser base segura. Entonces, o sea, de yo poder ser su base segura para que ella fuera a explorar. Entonces ahí está como este equilibrio que tiene que tener la figura de apego o la relación de apego en general entre refugio y base, porque refugio es como proteger y base es permitir la exploración. Y el apego seguro tiene que tener estos dos componentes, como poder ir a explorar sabiendo que voy a tener protección y poder contar con que voy a tener un refugio si es que me pasa algo, como el niño puede salir a jugar libremente, corre por la plaza, va explorando, todo eso le hace bien. Y luego se cae y va corriendo donde su figura de apego para que lo contenga. La figura de apego lo contiene, el niño se vuelve a calmar, vuelve al equilibrio y puede volver a explorar. Entonces, en esa interacción vemos que hay base segura y refugio seguro. Ya. ¿Alguna duda hasta ahora? Ah, bacán. Ya. Y con respecto al maltrato infantil, es una variable que genera que no se dé no se establezca un refugio seguro ni una base segura. Y eso tiene consecuencias perjudiciales, y eso ya la evidencia es como infinita para la salud física y mental de los niños y niñas. Entonces, sabemos que la primera condición que va a obstaculizar el desarrollo de un apego seguro es la violencia familiar, el maltrato infantil y, bueno, y la segunda es el abandono estructural en entornos institucionales. Por eso es que está siempre esta como lucha por buscar formas de que niños y niñas que no pueden ser cuidados por sus padres o por alguna familia no estén institucionalizados, porque sabemos que la institucionalización ha generado muchos daños, sobre todo por esto que les digo de las figuras de apego que van cuidando, con la falta de estabilidad. Ya, entonces, ahora que les dije todo esto y que en el fondo la única información que les he dado es como, oigan, todo lo que sabían de apego, en verdad, mejor no lo usen en la clínica porque igual
no era tan así. Entonces ya, ¿para qué nos sirve saber de apego? Eh, ya, sirve porque igual, por ejemplo, o sea, primero le voy a decir las cosas que no, para las que mejor no sirven, o como a dónde tenemos que tener ojo. Ya, tenemos que tener ojo cuando las ideas de apego se usan para etiquetar y para predecir, como cosas fijas, como lo que les decía, ah, ya, mi paciente tiene apego seguro, así que casi que lo voy a dar de alta porque total, está todo bien, tiene apego seguro. O como no, tiene apego inseguro, acá hay factores de riesgo tremendos, como, ya. Hacer ese tipo como de predicciones que se parecen más a las que uno puede hacer como en el mundo biomédico, y que en psicología igual las tratamos de hacer en psicología clínica y en algunos casos pueden ser efectivas o no, pero hay que tener ojo, porque muchas veces piensen que estamos trabajando con constructos teóricos, o sea, ni siquiera nos estamos refiriendo a fenómenos directos, como es una construcción teórica que decimos ya, a esta cosa que estamos observando le vamos a llamar apego, y ahora además vamos a decir que hay categorías, y ahora además vamos a decir que estas categorías predicen esta otra cuestión, que también es un constructo teórico, como esto predice sintomatología depresiva, que también es, o depresión, que también es una categoría que estamos discutiendo si es que existe o no, si es que tiene sentido, entonces es súper enredado, no es como decir fumar predice cáncer al pulmón, como que ya, o no predice, pero en el fondo es un factor de riesgo, como que ahí la relación es mucho más directa y medible que en el caso de la psicología, por eso obviamente hay que tener ojo. Eh, entonces, si bien tenemos evidencia de que hay una asociación significativa entre el apego seguro, la sensibilidad del cuidador, y luego cómo se va a desarrollar el niño o niña a lo largo de su vida socioemocionalmente, sabemos que igual no hay una correspondencia uno a uno. Entonces no es como cada niño que tenga apego seguro va a tener una salud mental favorable en su adultez, sino que hay casos contrarios para los dos lados. O sea, hay niños con apego inseguro que tienen muy buenos, con apego inseguro, acuérdense que tampoco están así, pero niños o niñas que despliegan mayoritariamente estrategias de apego inseguro, ambivalente o evitativo, o que en su primera infancia uno puede reconocer un patrón de apego de cierto tipo inseguro con su madre o con su padre, y que luego se desarrollan en términos de salud mental muy bien, y el caso contrario también. Entonces, esto como que nos sirve para pensar que hay que, o sea, más que todo nos sirve para saber que hay que investigar más, ¿ya? Y que hay que replicar más los estudios, porque con la información que tenemos actualmente, eh, es muy tentador decir como, ya, entonces si sabemos que el apego inseguro le hace mal a los niños, pongámonos al tiro a hacer cosas para que no tengan apego inseguro. Es demasiado tentador, po. Pero no es tan fácil, porque no es llegar y establecer ese link, y tampoco es llegar y convertir esos hallazgos en cosas que uno va a implementar en las políticas públicas, como que tienen que pasar muchas cosas entre medio, y tienen que haber varios estudios. Eh, ya, entonces, ¿para qué nos sirve? Esto que todo que le dije que no sirve. Ya, nos sirve porque sí hay 8 cosas que el último paper como de consenso entre investigadores de la teoría del apego en distintas partes del mundo, hay 8 puntos que es como ya, estas 8 cosas sí hasta ahora podemos decir que nos sirve saberlas y que las sabemos, ¿ya? Entonces, el concepto de refugio seguro, el concepto de seguridad e inseguridad en el niño cuidador, me queda súper poco tiempo, así que las voy a leer y después voy a ir directo como a cosas que creo que son súper importantes, ¿ya? La red de relaciones, el cuidado familiar estable y no abusivo, la sensibilidad, la mentalización, las conductas alarmantes en el cuidador y la pobreza y factores socioeconómicos. Entonces, les quiero mencionar así como rápido porque hay algunas cosas que igual ya las dije, pero ya, lo de la red de relaciones es demasiado importante, o sea, como de acordarse de que, y esto sí es algo que lo podemos llevar a la práctica clínica, acordarnos de que la figura de apego no es una, sino que la salud mental de una persona se puede ver beneficiada de tener una red de relaciones de apego, y y para que esas relaciones sean relaciones de apego, tienen que haber oportunidades de donde el niño o niña se sienta protegido por el cuidador o cuidadora. Entonces, eso es algo que podemos promover, como decir, eh, cuando tenemos, bueno, es que, no sé, las personas que me han visto hablar en otras ocasiones o que me siguen en Instagram, pueden me han visto que siempre yo critico esto de como la parentalidad con apego y todo eso,
cosas que se han ido formando y que son como versiones mercantilizadas, que ocupan el nombre de apego, pero que no tienen nada que ver con la teoría del apego, y que el problema que tienen es, para mí, entre otros, es que han generado, por ejemplo, ideas como de que las mamás tienen que entonces estar todo el rato cuidando a sus hijos y darles pechuga y dejar todo para cuidar a sus hijos, y nada que ver, o sea, la teoría del apego no dice nada de eso, y entonces, por ejemplo, si tienen pacientes que estén como lidiando con esa culpa o cosas, puede ser bueno recordar y mostrar toda la evidencia que hay sobre lo favorable que es para los niños y niñas tener una red de relaciones de apego y no una relación de apego con una persona, sino que personas estables, pero varias. Y porque con cada una de esas relaciones de apego va a contribuir de manera independiente a la salud mental del niño. Entonces, un niño se puede salvar porque tiene una relación de apego seguro. Entonces, o sea, si podemos promover que tenga más relaciones de apego, mejor. Después, el otro punto súper importante es el tema de la pobreza y los factores socioeconómicos, como que quiero recalcar que tenemos demasiada evidencia para mostrar cómo eso es un factor de riesgo. O sea, el estrés socioeconómico va a afectar la sensibilidad del cuidador o cuidadora. Entonces, esa es lo bueno de ese factor es que es una cuestión que sabemos que es como, que es absurdo también porque es muy difícil de abordar desde este lado de la salud mental, pero es como onda, ese es un factor que si lo sacas, disminuye inmediatamente la cantidad de apegos desorganizados, de problemas de salud mental relacionados con apego. Entonces, las circunstancias adversas como falta de vivienda, inseguridad alimentaria, van a ser factores de riesgo sí o sí para que se pueda, o sea, van a ser obstáculos para poder generar una relación de apego que sea favorable para el desarrollo del niño. Entonces, obviamente, siempre hay que mirar para allá, o sea, determinantes sociales de la salud al final. Como que no podemos estar pensando en ninguna de estas cosas fuera del contexto sociocultural en el que emerge, ¿ya? Y ya, la José parece que ya que tengo que terminar, ¿o no? Entonces, Está- para que podamos abrir un espacio para las preguntas. ya. Y bueno, lo último entonces, eso, y ausencia de maltrato infantil. O sea, si hay maltrato infantil, la evidencia ya es como infinita también. Si hay maltrato infantil, no se da el apego solo. Entonces, conclusión, la aplicación beneficiosa de la teoría del apego a la práctica, como que ha tenido obstáculos por este como desajuste también entre la teoría y la investigación y la necesidad que hay en el mundo clínico de como poder aplicar estas cosas, como que obvio es súper comprensible. Entonces, en este como deseo voraz de poder ocupar esta teoría y aplicarla a la práctica, se han ido perdiendo cosas, se han ido armando como artefactos de cosas que se llaman apego pero que no lo son, pero que se podrían utilizar en la clínica, pero que en realidad no tienen ninguna evidencia, y entonces está bueno de repente detenerse y mirar como qué cosas de la teoría del apego sí y cuáles en verdad no tienen nada que ver con la teoría del apego. Ya, eso, muchas gracias. Súper, Coco, mil gracias por la presentación. Eh, Perdón por haber apagado, ahí a quienes están con Voy a las mutear. perdón por haber apagado la cámara a la mitad, pero estoy también con mis niños acá al lado, pero me acuerdo que estoy terminando. Abierto a preguntas, para quienes quieran, yo también tengo una pregunta que me gustaría, no sé si lo vamos a alcanzar a discutir en este momento, pero siempre pensando en que, ¿cuál es el rol del terapeuta frente a la teoría del apego? Porque muchos dicen, no, no como frente a la teoría del apego, frente a ser una figura de apego para sus pacientes. Muchos de acá somos clínicos, yo lo sé, que por los nombres que veo, y a mí me da mucha curiosidad saber tu opinión frente a eso. Sí, Ya, oye, es atroz. Qué buena pregunta y qué polémica. Mi respuesta es polémica, como siempre. Pero eh, a mí personalmente, no personalmente, pues, obviamente como por las cosas que estudio y todo, me molesta un poco cuando dicen que es la figura del... No, no cuando lo dicen, sino como cuando se da por entendido. Es como, porque puede que en algunos casos lo sea. Puede ocurrir que un terapeuta se convierta en una figura de apego, sí, pero darlo por hecho y como hacer investigaciones o partir de esa base para hablar sobre la relación terapéutica, no, desde los conceptos de apego que provienen de la rama de la psicología del desarrollo al menos, no tiene mucho sentido. O sea, eso no es una relación de apego necesariamente, no es una relación en la que hay refugio seguro, base segura, donde se han dado distintas interacciones de cuidado y protección. Entonces, me parece que es como estirar mucho ponerle demasiado color a la relación terapéutica.
Y ahí a mí me pasa lo mismo que tú. Yo creo que también pueden haber situaciones, pero sobre todo pensando en el rol que tenemos los terapeutas y sobre todo los terapeutas que trabajamos con infancia y adolescencia, yo creo que hay que promover que nosotros no seamos la figura de apego, Sí, sino que la o figura de sea, apego sean absolutamente. sus cuidadores y sus redes familiares. Como... Yo te diría, bueno, y no es por hacer como in-group y out-group, pero en general en el mundo de la psicología infantil somos mucho más conscientes de eso, porque yo aquí, donde yo he leído más y he escuchado también esto de como el terapeuta como figura apego en el mundo de los psicólogos de adultos. Porque en psicología infantil tenemos demasiado claro como que hay que trabajar con los papás y promover todo para que sean mejores figuras de apego y no nosotros ser figura de apego, como, obvio que no. Sí, obviamente proveer de un espacio seguro, pero en otras en otra dimensión de lo que significa seguro, como que en el fondo es casi un alcance de nombre que ocupemos la palabra seguro aquí. Un No, vínculo seguro, que los vínculos también pueden dar seguridad, sentirse, pero no claro, una pero figura de la palabra apego. seguro como lo ocupamos en el sentido común, no como se ocupa en la teoría del apego, que es un constructo. Ya, Feliz me quería conversando más rato, pero ¿quién tiene otras preguntas eh, que le quiera hacer a la Coco o compartir también? O discusión, reflexiones, algo que le haya llamado la atención. Polémica, polémica, chiquillas. Siempre es bueno un poquito de polémica. Yo tenía una Hola. duda. Uy, dale. Ya, tiene que ver con esta, no sé si un programa se me olvidó, pero esta intervención en biofeedback, ¿Mm? en que, claro, uno igual como la devolución, según lo que entiendo, como que lo hice en una prepráctica hace tiempo, uno igual entrega como un feedback, como señalando ciertas cosas de las distintas categorías, ¿Mm? como que se trata de observar a través del video cómo es la interacción y se da una devolución, no es un diagnóstico, ¿Mm? pero se utilizan esas categorías. Sí. Y según entiendo, igual es una aplicación, no sé si clínica, pero que igual tiene que ver con utilizar esas categorías como más en la práctica. Mm. Entonces, quería con... En eso pensé cuando hablábamos de ese tema, o sea, Mm. cuando estaba escuchando hablar de ese tema. Ya. Pero no sé qué opinas al respecto. Sí, no, gracias Francisca por traer el tema del video feedback, porque de hecho es una de las intervenciones que tiene mejor como evidencia que puede contribuir a mejorar la calidad de los vínculos en la primera infancia. Lo específico, la pregunta que me está haciendo como sobre si es que el feedback se hace así o no, es más técnica, yo creo que depende del modelo de video feedback que se está usando, como del tipo de terapia, y ahí la José es experta. Y no te sabría decirte yo cómo se usa. Pero sí informa. Al menos yo te puedo decir que la teoría del apego está detrás informando la construcción de estas intervenciones y desde la teoría del apego y desde la investigación en apego sabemos que esas intervenciones han mostrado resultados como súper favorables y con bastante rigurosidad científica. Sí, ahí fundamentalmente lo que se trabaja es la sensibilidad parental, que es un constructo que se desprende de la teoría del apego, pero no se trabaja y se puede promover la exploración y la vuelta a esta la base segura, pero eso es lo más que se trabaja, fundamentalmente sensibilidad parental. Sí. Coco, yo creo que es un buen momento para que cerremos. Dale tú. ¿Sí? Igual nos quedan 7 minutos. Ah, bueno, sí, eso, la Kelly tiene alguna pregunta. No, yo en realidad más que una pregunta tenía como una reflexión o un comentario en realidad de que siempre me había hecho mucho sentido, o sea, siempre me había hecho mucho sentido que los seres humanos tenemos más de una figura de apego, porque pensaba en mi crianza y pensaba como quizás donde de repente en la vida, no sé, pues, nosotros tenemos figuras como que son las que como que se asocian a la figura de apego generalmente, son el padre, madre, abuelo, pero a veces hay otras personas también que te entregan como muchos conocimientos del mundo significativos que no necesariamente cumplen un rol como sanguíneo contigo. Eh, entonces como que me gustó mucho como ahora como no solamente que me haga sentido a mí en lo personal, sino también además que se vea en la evidencia que efectivamente la crianza en red al final es como mucho más, como que puede salvar, como decías tú, igual la salud mental de un niño. Entonces como que quería hacer como ese comentario que me gustó mucho saber esto más de datos duros. Claro. Eso.
Bacán, gracias Kelly. Ahí solamente hacer como precisar un punto que es que de todas formas el beneficio es tener varias relaciones de apego con distintas personas y poder tener una red de relaciones de apego, pero recordar que no cualquier relación social o de cualquier, hay como 8.000 tipos de formas en las que nos podemos relacionar con las personas y no todas ese tipo de vínculos van a ser relaciones de apego. Acuérdense que para que sea relación de apego tiene que haber una proximidad protectora y eso es lo que va actuando de combustible para que ese vínculo se convierta en un vínculo de apego. Que no cualquier vínculo es un vínculo de apego. Eh, sí, eso con respecto no, y también quería como destacar porque me encanta decir esto siempre y que parte de lo que tú dijiste, o sea, en el fondo la comunidad, o sea, como rescatar siempre la comunidad, porque el nivel de evidencia que tenemos sobre los beneficios de la comunidad y sobre todo lo nocivo que es que se vayan destruyendo las comunidades para todo. Obviamente lo primero que uno piensa es como para el fascismo, o sea, obviamente mientras no haya comunidad vamos a estar más expuestos al fascismo, pero además en la salud mental y física de cada una de las personas, la comunidad es fundamental. Sí, y ahí yo creo que con eso me cuelgo para que eh, le vayamos dando o cierre a esto, como la red que nosotros desde la fundación también, esa red, esa comunidad que estamos tratando de hacer por el bienestar emocional de los niños, por la familia, que es una red con otras fundaciones y con otras entidades, tanto con profesionales de otras universidades, amigos, colegas, es lo fundamental para poder ser buenos clínicos, para poder ser buenos cuidadores, buenos padres. Es decir, se sabe en psicología, una de las cosas que se sabe más claramente, que es un factor protector, la red de vínculos y un factor de riesgo, más allá que lo económico, como decía la Coco, más allá que el nivel socioeconómico, el factor más potente, o no sé si, no se los puedo decir con toda certeza por la investigación, pero tendría que mirar los últimos papers, pero uno de los factores más potentes de riesgo es la soledad. Eh, y eso se El sabe, aislamiento social, aislamiento social. aislamiento social. Coco, te queremos agradecer por tu tiempo, da para quedarse harto rato conversando, podríamos en otro momento, y por Pueden la seguir en actualidad. Instagram, Tipo, @coco.costa. Ahí, ahí vais ahí publicando comparto temas. más cositas de apego. Sí, y cuando salga este artículo que pusiste ahí, también ahí públicalo para poder Sí, de todas maneras. Sí. bajarlo y leerlo, porque se ve muy interesante también. Y felicitaciones por esa publicación. Ujú. Muchas gracias. Ahí te pido a ti que cierres porque ahí ves que viene uno de mis niños a acompañarme. Gracias por sus comentarios. Gracias Magdalena, Valentina, Antonia, Kelly, Francisca por su participación. Sebastián. Que esté Chao. muy bien. Y Chao. muchas gracias, Coco, por tu generosidad por dar esta hora. Muchas No, gracias. gracias a usted. Una amiga. Chao, gracias. Chao. Buenas noches, que estén bien. Chao, muchas gracias. Yo tengo que cerrar, José.